Regresamos nuevamente aquí En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Y bueno, finalmente me parece que el problema de la extorsión es muchísimo más grave de lo que se había en un inicio pues expuesto, explicado con estas reformas que se impulsaron desde Michoacán y con estos datos que se dieron desde Michoacán. Me parece que finalmente es un problema muy complejo que, gracias a estos dos sectores, gracias entre comillas al sector productivo, es decir, aguacateros, limoneros, nos damos cuenta de la magnitud sí, de lo que significa. En esa parte sí pudiéramos ser pioneros en Michoacán, porque todos estos estudios y trabajos han permitido conocer la dimensión del monstruo que se está enfrentando, a diferencia de otras regiones incluso del país. ¿Qué sigue ahora? El combate, las detenciones, las vinculaciones a proceso y las sentencias. Ahí es donde realmente se siente y se percibe en lo social el que no haya impunidad. También ahí entra otro tema, fiscalía, mencionabas el cambio que hubo. ¿Cómo combatir un delito como extorsión cuando hace 2 años no se procesaba a menores de edad? Así fuera homicidio, fuera secuestro, fuera extorsión, no se les procesaba. 72 horas en los separos de fiscalía y van para afuera, cuando sabemos que al día de hoy son más fáciles de coludir, son más fáciles de reclutar, de atraer por el crimen organizado, y que también ya llevan parte en esta estructura extorsiva dentro de los grupos criminales. Hay estructuras, cárteles, que se dedican a ello, pero también tenemos vivales, tenemos gente que tú la ves y dices, ay, no, este cuate es docente, es estudiante. No, que su trabajo es estar todo el día con llamadas, y que muchas de las ocasiones, por no darnos el tiempo de investigar o que la autoridad no acerca, sobre todo, cómo son los mecanismos que utilizan, normalmente te hacen una llamada previa cuando son este tipo de trabajos, en la que te sacan información, el nombre de tus hijos, parientes, algún hilito que tú les des, y en la siguiente ya viene el zarpazo, ya viene, y soy fulano y ya la tengo y aquí está, y donde cuelgues, y la localización de tu casa, incluso a veces se hacen de fotos de Google Maps, y aquí estás, y ya empiezan a embarcarte, te meten miedo, y ahí ya te perdimos. Hay casos, platicábamos hace unos meses con Alfredo Almora, él es el encargado de atención a víctimas de la SCPC, nos hablaba de la extorsión directa e indirecta, en la que en casas simulan accidentes, te hablan, vengo del seguro, me pidió Mario que viniera por la factura del carro, está en la caja fuerte, que tú sabes la contraseña, le dice a la esposa abre, saca, dame unos relojes, dame dinero. En 5 minutos se llevaron 3 millones de pesos. Así nada más, son vivales, pero a veces no sabemos cómo enfrentarlo, cómo atacarlo, y eso nos lleva a vivir este tipo de consecuencias. Falta en lo legal también el cómo garantizar que el denunciante, que la víctima, no corra riesgo. Amarrar esa parte de que se abre una investigación ya de oficio, hay un detenido, sabemos que hubo una afectación, pero la víctima tiene que venir a hacer material el daño que se cometió. Ya no es daño patrimonial únicamente, ya se agravó, ya es un delito poquito equiparado, digamos, con homicidio en cuanto a sentencias, pero ¿cómo garantizo que si a ti te extorsionaron, vas a un juicio oral, te ve el denunciante, que eres tú, y ahí ya sabe que, ¿saben qué? Abogado, háblale a fulano, y este cuate es el que nos está denunciando, y métale un calambre para que ya no venga? ¿Qué es lo que sigue ocurriendo? Es que creo que aquí regreso al mismo punto. El mismo tema de la tecnología ha abierto muchas otras puertas del tema de la extorsión que no se comprende de la institución desde la misma legislación. A ver, el mismo tema de las redes sociales. Creo que todos conocemos a alguien que expone toda su vida en las redes sociales. Desde que se levanta hasta que sabemos a qué horas se duermen, qué comieron, qué hicieron, con quién estuvieron. ¿En dónde estás y a dónde vas? Exactamente. Entonces, incluso he leído a algunos compañeros que es que estos que restringen su muro en redes que están mal. Y digo, es que no tienes idea de lo que te expones también con este tema de la extorsión. Y la gran cantidad de extorsiones que se registran, el secuestro virtual, que es otra misma modalidad del tema de extorsión, y que muchos de estos fenómenos, el robo de información, ahora el uso de inteligencia artificial, también para ponerte en alguna condición comprometedora de tipo sexual, que también se estaría usando justamente con temas extorsivos a nivel nacional, pues también escapa pues de las capacidades, de las habilidades, de la misma comprensión de las instituciones para detectar este fenómeno. Vamos atrasados en ese tema. Sí. En resumen, las empresas, aguacateros, limoneros, se tienen que cuidar de la extorsión directa, de los grupos como tal, y el Estado los tiene que arropar, tiene que generar las garantías, no solo por lo que llega a Estados Unidos, son mexicanos, son michoacanos, son gente que está generando trabajo, dinero, productividad en regiones enormes del Estado.
y los civiles de a pie como nosotros, hay que cuidarnos de la extorsión indirecta. Todos los temas virtuales, los fraudes, no dejarnos engañar. Hay gente que he visto casos aquí en Michoacán, Ciudad Hidalgo, alguien cercano 400,000 pesos por rescatar a su familiar que estaba en un hotel ahí en la plaza. Ya cuando aquí estoy... Faltan, como dices, mi estimado Marcos, sentencias de estos casos y falta seguir la ruta del dinero. Que recuerden los extorsionadores, ¿no?, quién es la autoridad. Que sientan siquiera miedito de le voy a entrar, pero no me vayan a agarrar. Ahorita sienten, no va a pasar nada. Sí, claro. No, en este y en otros, prácticamente en todos los delitos. Hablando de temas de inseguridad, está el otro tema, el asesinato justamente de Arturo Herrera, el jefe de tenencia de Santiago Undameo. Morelia, nuevamente ya cada vez hablamos más de Morelia en temas graves, ¿no? Es el segundo jefe de tenencia asesinado. Y bueno, pues finalmente, ¿cómo leemos esto? El asesinato, llevamos siete alcaldes, pero hay que empezar a sumar también los jefes de tenencia. Una autoridad, ¿no? Primer contacto de los pobladores. Mira, llama mucho la atención incluso la forma, el mecanismo, cómo lo asesinaron. Recordar que Caleb se iba subiendo a la camioneta enfrente de su casa, en el centro de la tenencia Morelos. En este caso ya fue la noche, viernes. Llega a jugar con otros amigos a una cancha que está en La Maiza, en las afueras, un camino no tan transitado. Concluyen y se quedan departiendo ya al final del partido, del deporte. Llega un vehículo, se bajan y hasta el momento los datos que hay es que fue una agresión directa. En estos disparos le pegan, le impactan a Arturo, otra persona que lo acompañaba, otro masculino, que lamentablemente es el que fallece en el lugar. Todavía Arturo con signos vitales lo suben y se lo llevan a Huiramba, a una clínica en una camioneta, repito, particular, y ahí fallece llegando. Hay un sobreviviente de 32 años de edad, también pudiéramos hablar que es una víctima colateral, pero pues te habla de que fue un ataque directo que iba contra él. Llama mucho la atención dos temas. Arturo se había convertido en una voz de huachicoleo, denuncia de agua, también de aguacate, de árboles, de toda esta parte productiva que incomoda. El hablar de esos temas sin lugar a dudas incomoda, pero también hay otro que no debemos dejar de lado. Santiago Undameo, tenencia a un ladito de la carretera Morelia-Páscuaro, junio y julio tuvo 5 homicidios. Tuvo más homicidios esa tenencia que varios municipios a nivel estado. Fue el grueso, en gran medida, de la capital michoacana. Morelia, delincuencial o criminalmente, se mueve mucho. Hay temporadas en las que hablamos de Salía Quiroga, de Vías del Pedregal hasta el servidor vial, y que te acumula 15, 20 homicidios en 3 meses, y que tiene sus particulares. Ahora está focalizado esta zona. También ha habido agresiones ahí en temas de cachimbas, estos cafés disfrazados donde... Hace años yo creo que los traileros llegaban por pastillas para no dormir, de que ahora pues ya se convirtieron como en tienditas de narcomenudeo y café a ojos vistos, que de repente ahí algunas personas Todos me decían, oye, pero ¿qué es una cachimba? Pero personas vinculadas a los permisos de estas cafeterías, oye hermano, pues es que con razón no estamos atacando, pues si no sabemos siquiera qué es lo que se hace ahí, no vamos a identificar un problema. Y ahora también ya con máquinas tragamonedas dentro de las cachimbas. Todo se conjunta. Y dentro de todo esto es como se da el homicidio. Y es que llama la atención justamente porque normalmente estábamos más acostumbrados a que estos expresiones de violencia en Morelia estuvieran más pegados pues a la zona acá de Queréndaro, de Tarímbaro, de Álvaro Obregón, de Charo, y de repente pues los se brinca al otro lado completamente. Es correcto. Hay que entender también el valor demográfico. 1 de cada 5 personas de Morelia viven en las 14 tenencias. Las 14 tenencias tienen a su vez repartidas al menos 132 comunidades rurales que insisto, concentran el 20% de la población de Morelia, concentran recursos naturales. En el caso de San Miguel del Monte, Jesús del Monte, recursos maderables, agua, en el caso de Santiago Undameo, donde se han venido denunciando el huachicoleo, las pipas. Y recordemos que pues por la misma situación geográfica, pues son sitios donde el auxilio policial, médico, de emergencias, están alejados. Yo conocí algunas comunidades como Nieves de Morelia, muy allá todavía más adelante de Santiago Undameo, donde decían, pues aquí nunca hemos visto ni una patrulla de la policía de Morelia. ¿Cómo son? Y cuando yo fui, pues entendí justamente ¿por qué no llegamos? Vamos a hacer una última pausa y regresamos justamente con esta reflexión que estás haciendo, mi estimado Arturo. Vamos a la pausa y volvemos.